Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, Historia 1, el invasor en la tormenta. Hola, valientes o simplemente curiosos. Bienvenidos al portal del pavor. Aquí sus miedos cobran vida y cada historia podría ser la última que escuchen antes de apagar la luz. ¿Creen que están a salvo? Piensen de nuevo. Hay momentos en que el sonido de la lluvia, que debería calmar, se convierte en una advertencia. Instantes en que el murmullo de las gotas se mezcla con pasos, respiración y el terror se apodera. Hoy van a escuchar un relato vivido en una noche como esa. La historia de una persona común que enfrentó el tipo de miedo que deja huellas profundas. Y todo comenzó de la misma manera, con lluvia y un presentimiento de que algo andaba mal, muy mal. Esto sucedió cuando yo estaba en segundo o tercer grado de primaria. Es difícil recordar hechos de hace tanto tiempo, pero este recuerdo resalta. No es como los demás. No es una película vieja y descolorida. Es una herida que nunca sanó del todo. Era un día de clases y llovió intensamente. Recuerdo el olor a asfalto mojado y el sonido de los neumáticos del coche de mi madre cortando los charcos de agua cuando me recogió de la escuela. Aquella noche mis padres tenían un evento social, algo importante del trabajo de mi padre. Debían regresar tarde, pero regresarían. La tormenta, sin embargo, tenía otros planes. Se transformó de una lluvia fuerte en un diluvio bíblico, y el camino a casa se convirtió en un río peligroso. Recuerdo que me llamaron al teléfono fijo, la voz de mi madre llena de una preocupación que intentaba disimular. «Hijo, la carretera está imposible. Tendremos que pasar la noche en casa de tus tíos que viven cerca de aquí. ¿Estarás bien?» Yo, con la bravuconería que solo un niño de 8 años puede tener, aseguré que sí. Yo era el hombre de la casa. Mi madre, aún vacilante, me dio la lista de tareas. Cerrar con llave todas las puertas y ventanas, mantener la luz del pasillo encendida, bajar las persianas. Y no le abras a nadie, ¿eh? A nadie. Cosas típicas. Yo era demasiado joven para entender el peligro real. Para mí, peligro era una rodilla raspada o un regaño por malas calificaciones. Su ausencia no era una amenaza, era una oportunidad. Tener la casa solo para mí significaba un festín de botanas y refresco para la cena, y el control total sobre la televisión, la libertad absoluta. Claro, no tenía televisión en mi cuarto, así que me instalé en la sala, en el trono, que era el sillón de mi padre. Me prometí a mí mismo que haría los quehaceres de mi mamá antes de acostarme, pero planeaba desvelarme en un maratón de caricaturas y películas que normalmente estaban prohibidas. El cansancio, sin embargo, me golpeó de lleno a la mitad de una película de aventura. Lo último que recuerdo es al héroe saltando de un acantilado. Después, la oscuridad. Desperté horas después. La pantalla de la televisión emitía un brillo grisáceo y vacío. El silencio en la casa era denso, roto solo por el incesante sonido de la tormenta. Y el frío. Recuerdo claramente sentir un frío punzante, un frío que parecía emanar de las paredes. Las temperaturas bajan por la noche, claro, pero la diferencia era demasiada. Era un frío húmedo, que olía a tierra mojada y a sótano. Pensé en volver a dormirme, en acurrucarme bajo la cobija e ignorarlo todo. Pero la voz de mi mamá resonó en mi cabeza. La lista. No quería problemas después de que ella confió en mí. Con un quejido, me obligué a levantarme. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera y un escalofrío me recorrió la espalda. El suelo estaba helado como una losa de morgue. Fui a revisar todo, paso a paso. La puerta principal, cerrada con llave. Giré la llave 2 veces, como mi papá siempre hacía. La puerta trasera en la cocina, también cerrada con llave. Las persianas de la sala, bajadas. Las ventanas de la cocina, selladas. Todo estaba como debía, lo que me confundió aún más. ¿Por qué la casa estaba tan fría? Supuse que la tormenta había afectado el calentador. Era la única explicación lógica. Demasiado cansado para investigar, acepté la explicación y decidí que era hora de irme a la cama. Subí las escaleras y con cada escalón
El sonido de la tormenta se volvía más fuerte, más íntimo. Mi habitación tenía una gran ventana hacia la calle, y el sonido allí era abrumador. La lluvia no golpeaba el cristal, lo azotaba, como si quisiera entrar. A cada minuto, un destello de relámpago pintaba mi habitación de blanco y plata por un instante, revelando los pósteres de superhéroes y los juguetes esparcidos, seguido por un trueno que parecía desgarrar el cielo. No le temía a las tormentas, pero empecé a preocuparme de que un árbol pudiera caerse, de que el cristal pudiera romperse. Acostado en la cama, bajo las cobijas, intentaba conciliar el sueño. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños. No eran de la tormenta, eran de dentro de la casa, crujidos, como madera vieja moviéndose bajo un peso. Pero el suelo del piso de arriba estaba todo alfombrado. No podía ser de mi habitación. Al principio lo ignoré. El viento, la casa vieja asentándose, pero el sonido no cuadraba. No era el silbido agudo del viento, sino un quejido largo y arrastrado. Y comenzó a inquietarme, a filtrarse por debajo del estruendo de la lluvia. Era aquel chirrido lo que me mantenía despierto. Con los ojos fijos en el oscuro techo, me senté en la cama, el corazón comenzando a latir con mayor celeridad. Miré a mi alrededor, sin saber qué buscar. Intenté amortiguar el sonido de la tormenta con las manos en los oídos y concentrarme en el chirrido. Venía de mi habitación. Un relámpago destelló, una luz estroboscópica que petrificó todo por un segundo. Todo parecía normal. El escritorio, la silla, la estantería. Pero mis ojos fueron atraídos hacia la única pieza de madera maciza allí, el armario. Un mueble antiguo, pesado, que había pertenecido a mi abuela. La habitación se sumió de nuevo en la oscuridad. Permanecí inmóvil, la respiración contenida en la garganta. Un minuto después, que pareció una eternidad, otro relámpago. Y en esa fracción de segundo, vi algo que hizo que el aire se helara en mis pulmones. La puerta del armario estaba entreabierta. Una rendija oscura, de unos 2 dedos de ancho. Había estado cerrada antes. Estaba absolutamente seguro. Yo mismo la había cerrado esa tarde porque rechinaba. Algo la había abierto. Había algo en mi habitación. No grité, no hablé. El sonido se me ahogó en la garganta. Un instinto atávico se apoderó de mí. Simplemente me bajé de la cama, tan silenciosamente como me fue posible, posando un pie a la vez en la suave alfombra, como si el suelo fuera de cristal frágil. Aquellos 3 metros desde la cama hasta la puerta se antojaron una travesía de 1000 kilómetros a través de un territorio hostil. Cada sombra era una amenaza, cada resquicio de luz, un peligro. Bajé las escaleras a toda prisa, pero sin hacer ruido, con los pies apenas rozando los peldaños. El miedo me infundió una agilidad que desconocía poseer. Corrí hacia el comedor y me acurruqué debajo de la pesada mesa de roble. Solo entonces, encogido en la oscuridad, con el aroma a polvo y cera para muebles, comencé a sollozar en silencio, las cálidas lágrimas resbalando por mi rostro gélido. Había alguien en mi casa, en mi habitación, y mis padres estaban demasiado lejos. No sé cuánto tiempo permanecí allí. El tiempo perdió su sentido, pero en cierto momento, el chirrido de arriba cesó, y escuché pasos descendiendo las escaleras. Contuve la respiración, el pecho me dolía. Cualquier sonido podría ser mi perdición. No eran pasos normales, eran pesados, torpes. Parecía que aquello bajaba a trompicones, apoyándose en la pared, casi cayendo. Los pasos llegaron a la planta baja y se detuvieron. El silencio que siguió resultó casi más insoportable que el estruendo. Entonces, los pasos se reanudaron, lentos, exploratorios. Se dirigían hacia la mesa, como si supieran mi ubicación. Creí que moriría. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera una pesadilla. Y entonces, bajo la mesa, los vi. 2 pies descalzos irrumpieron en mi campo de visión. Resultaban asquerosos. La piel exhibía un tono amarillento y enfermizo. Estaba húmeda y cubierta de lodo y hojas. Las piernas, hasta donde lograba distinguir, eran delgadas y presentaban cortes por doquier, como si hubieran atravesado un matorral espinoso. La criatura se tambaleaba, con dificultad para mantener el equilibrio, y un hedor putrefacto, a tierra húmeda y metal, impregnó el aire.
y justo cuando pensé que no podía empeorar, algo metálico y pesado se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo. Una llave inglesa, grande y oxidada. Necesité cada fibra de mi ser para sofocar un grito. El sonido se atascó, un nudo doloroso en mi garganta. Si esa persona se agachaba para recoger la herramienta, me vería. Era el fin. Con los ojos desorbitados, observé cómo la figura se detenía. Comenzó a agacharse, lentamente, con las rodillas crujiendo. El pavor me inmovilizó por completo. Pude vislumbrar la parte superior de un cabello sucio, ralo y mojado descendiendo hacia el suelo, hacia mí. La figura se inmovilizó, lentamente, con un movimiento brusco. Se irguió de nuevo. Parecía asustada o sorprendida por el ruido. Miró en dirección a la puerta principal, como si recordara algo. Abandonó la llave inglesa en el suelo y siguió caminando, ahora con mayor premura. Escuché los pasos caóticos y tambaleantes por la planta baja. Y entonces, el sonido de la cerradura de la puerta principal siendo destrabada, el clic fuerte y definitivo. La puerta se abrió y se cerró con un golpe sordo. La persona se había marchado. Permanecí oculto por un largo tiempo, una eternidad, en parte por temor, en parte por puro trauma. Temblaba incontrolablemente, paralizado. Tenía la edad suficiente para comprender el peligro, pero no para saber cómo afrontarlo. El silencio que sobrevino era más aterrador que cualquier sonido. Eventualmente, la necesidad de confirmar si estaba realmente solo me obligó a salir. Me arrastré para salir de debajo de la mesa. Lo primero que hice fue tomar la llave inglesa del suelo. Estaba fría y pesada en mi mano, y sucia de un lodo que no era de mi casa. Corrí a mi habitación y la oculté en el fondo de un cajón de calcetines, debajo de todo. A la mañana siguiente, tras volver a cerrar la puerta con llave, encontré huellas de lodo en el pasillo, pequeños charcos de agua sucia que delataban el paso del intruso. Con un trapo de cocina y un pánico desesperado lo limpié todo, restregando el piso hasta que no quedó rastro alguno. El temor a lo acontecido se mezclaba con el miedo infantil a ser culpada por no haber asegurado las puertas previamente. Cuando mis padres llegaron, no dije nada. Me lo guardé todo para mí. No fue sino años después, ya siendo adolescente, que se lo conté. Les costó creerlo. Pensaron que era una pesadilla que había confundido con la realidad. Esa vivencia me traumatizó durante el resto de mi niñez. Empecé a dormir con la luz encendida y desarrollé un pavor a la oscuridad que tardó mucho en disiparse. Cualquier crujido en la casa me sobresaltaba. El olor a lluvia y tierra mojada, que antes adoraba, empezó a provocarme ansiedad. Cerraba la puerta de mi habitación con llave todas las noches, una rutina que mantengo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que sucedió, quién o qué era aquella figura, pero aprendí la lección de la manera más dura posible. Asegura tus puertas por la noche. Historia 2. La lluvia y el aullido. La lluvia no es para mí un sonido arrullador. Para otros, es una invitación al sueño. Para mí, es un adversario. Cada gota que golpea el techo es un insistente redoble de tambor, un ritmo errático que se filtra en mis pensamientos y me mantiene prisionero de la vigilia. Esa noche de mayo, con el verano acercándose como una promesa lejana, la lluvia era implacable. Tenía 15 años y vivía con mis padres en una casa demasiado grande para los tres. Su broma habitual era que nunca planearon tener un hijo único, pero el destino, o tal vez la biología, no cooperó. Quizás por eso, siempre fueron sobreprotectores, construyendo a mi alrededor una jaula de terciopelo. La protección era especialmente intensa a causa de mis problemas. Mi cuerpo era un traidor. Ataques de pánico que surgían de la nada, como tormentas internas. Una propensión a desmayarme bajo estrés, como si mi cerebro simplemente decidiera desconectarse del mundo. Y una respiración que, en los peores momentos, parecía traicionarme, volviéndose superficial y difícil. Pasada la medianoche, con los ojos escocidos y la mente dando vueltas, acepté mi derrota. El sueño no llegaría. Recordé lo que mis padres siempre sugerían en esas noches. Una solución que para ellos parecía simple y lógica. Una caminata. El aire fresco te hace bien, hijo.
te despeja la cabeza. Vivíamos en un barrio residencial seguro, uno de esos lugares donde la gente deja las bicicletas en los jardines. Nuestro patio trasero colindaba con un enorme parque público, cuyas luces brillaban toda la noche, creando una cúpula de falsa seguridad sobre la oscuridad. La idea de salir era, en sí misma, un pequeño acto de rebelión. Dejé el celular en la mesita de noche a propósito. Una pantalla brillante solo empeoraría mi insomnio, y yo quería sentir el mundo sin filtros, sin distracciones. Me enfundé en un impermeable amarillo, la capucha cubriendo mi rostro. Bajé las escaleras de puntillas, cada escalón crujiendo como una acusación. La casa estaba en silencio, sumida en la respiración tranquila de mis padres. Abrí la puerta trasera y salí a la noche húmeda, al frío abrazo de la tormenta. Afuera, el mundo estaba extrañamente pacífico. El sonido de la lluvia, ahora que estaba dentro de ella, era diferente. Ya no era un ataque, sino un velo, envolvente. Los árboles se mecían suavemente, sus ramas goteando plata bajo la luz fantasmal de los postes. El olor a tierra mojada y pasto recién cortado llenó mis pulmones. Por un momento, sentí como la tensión en mis hombros se disipaba, los nudos de ansiedad cediendo. Era justo lo que necesitaba. Deambulé sin rumbo fijo por los senderos de grava del parque, permitiendo que el agua arrastrara el cansancio de mi mente. Tras unos 20 minutos, el frío comenzó a calar mi impermeable y la fatiga finalmente empezó a pesar en mis párpados. Una buena señal. Me giré para volver a casa, sintiendo una pequeña victoria sobre mi insomnio. Fue entonces cuando, al mirar la carretera de asfalto que bordeaba el parque, lo vi. Una silueta larga y oscura, tendida en medio de la calzada mojada. Al principio, mi cerebro intentó registrarlo como una bolsa de basura, una rama grande rota por la tormenta. Pero la forma era inconfundible. Piernas, tronco, cabeza. Era una persona, boca abajo, completamente inmóvil bajo la lluvia incesante que azotaba su espalda. Un frío ajeno a la lluvia se extendió por mi pecho, helándome la sangre. La primera explicación lógica que me asaltó fue la más terrible. Un atropello, alguien herido, o peor. Mis padres me educaron para ayudar. Nunca le des la espalda a alguien en apuros, decía siempre mi madre. Ignorar aquello no era una opción. En contra de cada instinto de autopreservación que clamaba en mi interior, comencé a caminar hacia la calle. La parte cuerda de mi cerebro me gritaba que diera la vuelta, que corriera a casa, que cerrara la puerta con llave y llamara a la policía. Pero la imagen de aquella persona desamparada me arrastraba hacia adelante. Cada paso era una batalla. El pasto empapado se hundía bajo mis pies y el sonido de mi propia respiración parecía demasiado fuerte en la noche silenciosa. A medida que me aproximaba, los detalles se hicieron más nítidos. Pantalones negros, una camisa a cuadros oscura, empapada y adherida al cuerpo. Ropa inadecuada para una tormenta. Parecía un hombre. No había ningún coche a la vista, ni restos, ni sonido de frenos. Solo la figura y la lluvia. El aire se volvió más denso, y la lluvia, que antes me había parecido tibia, ahora me azotaba con un frío glacial. Estaba a pocos metros de la carretera, a punto de gritar un «Oiga, ¿se encuentra bien?», cuando un sonido rasgó la noche. Vino de algún lugar detrás de mí, de las profundidades del parque. Un grito agudo, un aullido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. No era un lobo, no era un perro. Era un sonido de dolor y furia, gutural y entrecortado, que pareció vibrar en mis huesos. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome como un pájaro atrapado, la adrenalina inundando mis venas. No vi nada entre los oscuros árboles. El sonido parecía venir de lejos, pero su extrañeza me paralizó por completo. El miedo puro, primigenio, me atenazó, y estaba a punto de empeorar 1000 veces, porque cuando me volví hacia la calle, la persona ya no estaba tendida, estaba sentada, perfectamente erguida, con la cabeza girada en mi dirección, mirándome fijamente a través de la cortina de lluvia. Mi visión empezó a cerrarse en túnel. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un borrón gris. El sonido de la lluvia se convirtió en un zumbido lejano y agudo en el fondo de mi cabeza. Era el inicio de un ataque de pánico. Conocía bien la sensación. Lo único que me mantenía en pie era el choque absoluto.
Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera gritar, la figura se puso de pie. No fue un movimiento humano. No fue el esfuerzo de alguien que se incorpora del suelo. Fue fluido, rápido, antinatural, como un títere siendo jalado por hilos invisibles, y empezó a correr en mi dirección. Una sonrisa grotesca y demoníaca le rasgaba el rostro, un desgarrón blanco en la oscuridad, y en su mano, el brillo metálico de un cuchillo de cocina, la hoja capturando la luz enfermiza de los postes. El terror rompió mi parálisis. «¡Te voy a matar!», gritó, con la voz ronca y gutural compitiendo con el estruendo de la tormenta. Me di la vuelta y corrí. Corrí lejos de la seguridad de mi casa, adentrándome en el parque. El césped empapado era traicionero. Mis pies resbalaban a cada paso desesperado. El sonido de pies chapoteando en el lodo detrás de mí era un ritmo constante de muerte que se acercaba. Mis pulmones ardían, parecían llenos de cristales rotos. La respiración me fallaba, transformándose en jadeos cortos y desesperados. Puntos negros danzaban en mi visión. No necesitaba mirar atrás para saber que estaba cerca, para sentir su presencia maligna. Sabía que no lograría ir muy lejos. El pánico me estaba consumiendo. Mi cuerpo estaba a punto de ceder, de traicionarme como siempre lo hacía. La única oportunidad era esconderme. Corrí hacia la parte más densa del bosque, en la misma dirección de donde había venido el aullido. La ironía no se me escapó, pero no había otra opción. Era correr hacia lo desconocido o ser alcanzado por lo conocido. Con el último aliento de energía, me zambullí entre los árboles, las ramas arañándome la cara y los brazos. Me arrojé detrás de un grueso tronco de roble, cayendo de rodillas en el lodo frío. Apreté mi rostro contra la corteza áspera y húmeda, tratando de controlar la respiración, ahogando los sollozos que amenazaban con escapar, rezando para que no me hubiera visto. Esperé. El tiempo se desdibujó. Cada segundo era una tortura, estirado hasta el límite. Empecé a contar. 1, 2, 3. El único sonido era el de la lluvia y el golpeteo frenético de mi propio corazón contra las costillas. Contaba para no gritar. Contaba para no desmayarme. El olor a tierra mojada y descomposición llenaba mis fosas nasales. No oí pasos. No oí nada. El silencio era casi tan aterrador como la persecución. ¿Se había rendido? ¿O estaba ahí fuera, esperando, tan silencioso como yo? La imagen de aquella sonrisa no se borraba de mi mente. 10 minutos pasaron. 15. En algún momento oí el crujido de una rama rompiéndose, no muy lejos. Todo mi cuerpo se tensó. Contuve la respiración, esperando que el rostro sonriente apareciera alrededor del árbol. Pero nada ocurrió. ¿Fue el viento? ¿Un animal? ¿O era él jugando conmigo? Después de lo que pareció una eternidad, quizás 20 minutos, la adrenalina empezó a disiparse, reemplazada por un temblor incontrolable. Me arriesgué a echar un vistazo. No había nadie, solo los árboles y la lluvia. Salir de detrás de aquel árbol fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada músculo protestaba. Di la vuelta más larga posible por detrás del parque, evitando los senderos iluminados, moviéndome como un fantasma entre las sombras. Cada faro de coche que pasaba me hacía saltar. Cada sombra de árbol parecía su silueta. Emergí en una calle a varias cuadras de casa, con el corazón todavía en la garganta. Nadie me siguió. La caminata hasta mi puerta fue un borrón de paranoia. Las ventanas de las casas vecinas parecían ojos observándome. Finalmente, vi mi casa, mi santuario. Cuando finalmente entré y cerré la puerta con llave, la fuerza me abandonó. Me desplomé en el suelo de la cocina, empapado y temblando, el cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos. No llamé a mis padres. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicar el aullido, al hombre levantándose, la sonrisa? Pensarían que fue un ataque de pánico, una alucinación, y quizás una parte de mí quería creer eso. Nunca obtuve respuestas. La policía no encontró nada, ningún reporte de un hombre con un cuchillo, ningún cuerpo en la carretera. Fue como si el suceso hubiera ocurrido solo para mí. Hoy, a mis 25 años, el aullido es lo que más me persigue. Me resisto a la idea de que fue una mera coincidencia. El sonido y luego el movimiento. ¿Estaban conectados? ¿Fue una advertencia? ¿O era una llamada?
y el hombre en el camino era solo la respuesta. No sé quién era ese hombre o qué quería. Existen personas simplemente locas en el mundo, lo sé, pero esa explicación parece nimia y vacía ante el terror de esa noche, de ese movimiento antinatural, de esa sonrisa que no pertenecía a este mundo. Aún vivo en la misma ciudad, pero ahora en un apartamento en el 3er piso. Y en noches de lluvia, cuando el sonido de las gotas en la ventana me mantiene despierto, ya no pienso en paseos. Me levanto, verifico el cerrojo de la puerta 2, 3 veces, miro por la ventana hacia la calle mojada e iluminada abajo, y la mitad de mí espera, con un terror paralizante, ver una figura oscura tendida en el asfalto. Pienso en el aullido, en la figura irguiéndose y en la sonrisa demoníaca bajo la lluvia, y me pregunto si lo que sea que estuviera en el parque esa noche aún está allí, esperando, o si, peor aún, sabe dónde vivo. Historia 3. Miedo en el bosque. El silencio del bosque parece puro, pero no lo es. A veces, la nada te observa en silencio, esperando. Tengo 29 años, y una de las pocas cosas que realmente me aclaran la mente es acampar. No en parques con baños y tarifas, sino en medio de la nada, donde solo existes tú y lo que sea que esté ahí. Alex decía que tenía esa adicción a escapar, pero no era fuga, era supervivencia. Nuestro departamento se había convertido en un cautiverio emocional. Cada semana, menos palabras, más distancia. Empezamos a conversar con miradas que evitaban encontrarse. Sabía que él me amaba, pero ya no sabía si le agradaba, y eso pesa. Entonces un día, sin dramas, solo dejé una nota en la puerta. Necesito aire, y el aire aquí ya no me sirve. Regresé a un lugar que había descubierto años antes, escondido entre árboles antiguos y el curso de un río que parecía no tener fin. Un santuario. Pero cuando llegué al claro y vi 2 camionetas, una blanca, una gris con una calcomanía descolorida de un equipo local, mi pecho se apretó. No había manejado 4 horas para sonreírle a extraños. Respiré hondo. Me convencí. El río era largo. No me cruzaría con ellos. Era solo paranoia, como decía Alex. Pero lo que él llamaba paranoia, yo lo llamaba instinto. Apagué el motor. Tomé mi mochila. Caminé por el sendero estrecho con el olor a pino invadiendo los pulmones y el sonido del río ocultando mis pasos. Fue entonces cuando los vi. 2 hombres pescando. Uno más fuerte, de barba espesa, chaleco sucio y mirada pequeña. El otro más delgado, con una gorra de béisbol. Parecía más joven. El primero, al verme, se movió demasiado rápido. Cubrió algo en el suelo con su chamarra. El movimiento fue seco, ensayado. «Oye, solo para avisar, estábamos disparando a unas latas. No queríamos asustar». El otro murmuró: «Discúlpalo». Asentí. Pasé. Pero lo que vi de reojo parecía peludo y pequeño. ¿Una ardilla? Tal vez. Pero la mirada del hombre mayor pesaba en mi espalda. Seguí caminando, pero con el cuerpo en alerta. El bosque parecía respirar conmigo. Un crujido vino de atrás, rápido, preciso. Cuando me giré, solo ramas, pero sentí que alguien me observaba. Encontré un lugar más aislado, escondido por árboles gruesos y arbustos densos. Monté mi tienda con aquella precisión casi ritualística. Cada estaca era un voto de confianza de que estaba a salvo. Llegó la lluvia, fina, constante. Me senté en un tronco con un libro, pero los ojos no se enfocaban en las palabras. Repetían la imagen de la sonrisa del hombre, forzada. ¿Qué escondió? Debía haberme ido, pero la parte cansada de huir se negaba. Ya no quería ceder al miedo. Cayó la noche. El río seguía fluyendo como si nada pudiera pasar ahí. Fue entonces cuando lo vi, del otro lado de la orilla. El hombre de la barba, solo, me vio, asintió, lento, deliberado. Pensé en darle la espalda, pero asentí, reflejo idiota. «¿Cuál es tu nombre?», gritó. «Clara», respondí, sin pensar, y en el mismo segundo me arrepentí. ¿Por qué dije mi nombre? Ahí, aislada, mi nombre era todo lo que tenía de identificación. Un reflejo de cortesía en un lugar donde la cortesía puede matarte. Me miró fijamente por un momento. Entonces sacó una cámara desechable del bolsillo, amarilla, barata, y hizo clic. Tomó una foto. Solo eso.
Después dio la espalda y desapareció entre los árboles. En ese instante, algo cambió. El aire se hizo más denso, el río más oscuro. Yo no era una persona, yo era un blanco. Acostada dentro de la tienda, oí la lluvia como si fueran golpecitos de dedos impacientes en la lona. Intenté dormir, pero la voz de Alex resonaba. Creas monstruos donde no existen. Pero ahora, el monstruo tenía un rostro, una barba y una cámara. Entonces vino el sonido, un crujido, después otro, pasos, lentos, cuidadosos, explorando, circundando. Contuve la respiración, agarré el arma, mi padre me la dio y dijo: espero que nunca la necesites, pero si la necesitas, no lo dudes. Abrí el cierre de la tienda con movimientos lentos, calculados. El sonido fue un grito metálico. Salí, apunté la linterna y lo vi, detrás de un árbol, mojado, inmóvil. En la mano izquierda, un hacha. Apunté el arma. Vete ahora mismo. O juro por todo que voy a disparar. No respondió. Después de unos segundos dijo casi en un susurro: Milo me dijo que no viniera. Tuve que cuidarlo. Disparé hacia arriba. Retrocedió, sorprendido. Suelta el hacha. La soltó. Quítate los zapatos. Se los quitó. Tira mis cosas fuera de la tienda. Lo hizo. Mientras recogía los objetos, vi algo caído en el suelo. La cámara. La recogí y la metí en la mochila sin pensar. Le ordené que caminara hacia dentro del bosque, sin zapatos, sin nada. Se desvaneció en la oscuridad. Corrí. El sendero parecía más largo. Cada sombra era él. Cada rama rota, una advertencia. Llegué al claro. Las camionetas seguían ahí, pero había algo nuevo. La puerta de la camioneta blanca estaba entreabierta. Me acerqué. Dentro, en el piso del lado del pasajero, había una billetera. La tomé. Milo. Era de él. Una foto con un niño. Una tarjeta con el nombre de su esposa. Alguien lo esperaba en casa. Cerré la puerta. Un chirrido me hizo voltear. La parte trasera de la camioneta gris estaba abierta. No estaba así antes. Corrí. Entré a mi camioneta. Cerré las puertas con seguro. Encendí el motor. Huí. Días después, en casa, la cámara seguía conmigo. La llevé a revelar. Parte de mí necesitaba ver. Las fotos eran peores de lo que imaginaba. Árboles, huellas, Milo sonriendo. Después, yo, de espaldas. Después de frente. Y entonces, durmiendo. Yo, durmiendo en la tienda de campaña. Ya había entrado. Antes de todo. Antes del hacha. Ya me conocía. Grité. Dejé caer todo. Vomité. Me encerré en el baño. Destruí la cámara. Pero una de las fotos la guardé. Está aquí ahora, al lado del hacha, en una caja en el armario. Guardé el hacha, no por venganza, sino para nunca olvidar que, en medio de la nada, yo fui el blanco. No solo tomó una foto, me llevó con él. Y desde aquella noche, ya no estoy sola en la nada, porque ahora la nada está siempre conmigo. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el portal del pavor. Ahora, cuéntame, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Comparte en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches. ¿O será que no?